Bueno, buen día. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Es como dice Mabe, que justo estábamos hablando de eso con Marce mientras veníamos caminando para acá con el apóstol Emilio, la bendición de tener amigos. O sea, la fe está diseñada para ser vivida en comunidad. Cuando una persona dice, yo estoy bien con Dios, pero a la iglesia no voy, su fe está dañada, porque no existe la práctica de una fe y de una relación profunda con Dios sin comunidad. La comunidad es la que termina de moldear tu fe. Y ustedes lo saben porque el de al lado raspa, ¿sí? El hierro se afila con hierro. Y entonces lo que le falta ser moldeado en tu vida se moldea con el de al lado que te raspa. Que por ahí vos pensás que te está molestando, no, Dios lo está usando. Así que al de al lado decirle muchas gracias. Trata de no raspar demasiado, pero... Así que es una bendición. Nosotros tenemos un grupito de pastores que somos pastores amiguitos, ¿no? Sí. Y hace 20 días tuvimos una prueba muy fuerte con una de mis nueras que tuvo un tema de salud literalmente para morir y poder compartir ahí y todos ellos encima todos los días escribiendo, ¿no? Entonces, por supuesto que estar con otro tiene un montón de desafíos, pero las bendiciones superan siempre cualquier desafío que uno pueda enfrentar. Creemos eso, amén. Entonces, este encuentro se llama, ¿cómo es que se llama esta escuela bíblica? Dígamelo no en guaraní, en español. ¿Cómo es que se llama esta escuela bíblica? Ok, pero el énfasis específico es cree. Ok, vamos a hablar de crecimiento esta mañana. ¿Oramos? Espíritu Santo, te damos gracias por estar juntos y te pedimos que nos ayudes con la palabra esta mañana. Pero además, Señor, la verdad es que la expectativa es que por tu palabra y por tu espíritu nosotros podamos avanzar y crecer y ser una bendición para nuestras casas, para nuestros barrios, para la congregación y también para la ciudad. Oramos así en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Voy a dar una lectura de este pasaje muy simbólica y muy pastoral. El libro de Apocalipsis tiene varias maneras de ser leído. A veces algunos pretenden que el libro de Apocalipsis tenga solo una manera de ser interpretado. Y eso es un error, es una provisión de Dios a la iglesia de algo que está detrás de un velo para ser revelado, que es lo que quiere decir la palabra. Bueno, nosotros leemos Apocalipsis y nos imaginamos fuego, el fin del mundo, pero la verdad es que el libro es una revelación de lo que no está a la vista, que Dios lo está poniendo para que quede a la vista. Esa interpretación tiene, por supuesto, varios ángulos y varias lecturas. Nosotros vamos a dar una esta mañana que tiene que ver con lo pastoral y la vida de la iglesia. Usted va a leer otras que también van a estar bien, pero como yo estoy acá y tengo micrófono, voy a hacer lo que se me da la gana. Y entonces, ¿tienen Apocalipsis 11? ¿Sí? ¿Lo tienen o no? Veo que algunos miran la pantalla, no va a aparecer. Así que mire su Biblia y búsquelo. En la Biblia los números tienen una importancia, tienen una simbología. Y cada vez que un número aparece en la palabra, el número en sí ya transmite algo. A ver, si yo veo aparecer un 40, ¿alguien sabe qué simboliza el 40? Los procesos, ¿sí? Un proceso tiene que ver con 40. El día 40 es el día de cierre de procesos. El día 40 Jesús confronta con Satanás en el desierto. Son 40 los años en el desierto, 40 los días del diluvio. El 40 representa eso, los procesos, ¿no? Y si aparece un 3,
a plazo. No. Si aparece un 3, ¿qué quiere decir? Bueno, representa, ¿cómo? Representa resurrección, pero en realidad porque representa la manifestación de lo divino, del Dios que es trino, y entonces muchas cosas pasan a la tercera, ¿sí? Marcando, y si aparece un 7, lo perfecto, bien de Dios. ¿Y qué sería lo imperfecto? No, ¿saben qué? En general nosotros, como leímos que el número de la bestia es 666, creemos que es el número de Satanás. Pero en la Biblia lo contrario al 7 es el 3,5. Cuando en la Biblia aparecen manifestaciones de 3,5, eso manifiesta la obra del infierno. El 6 en la Biblia representa el casi, ¿sí? Es como anoche, casi ganan, ¿me entienden? Entonces, en el minuto 84 estaban en 7, en el minuto 86 estaban en 3 y en el minuto 92 en 0, ¿sí? Entonces, cada vez que aparece el 6 es el casi, ¿no? Para los que, qué sé yo, para los que son, no sé, por ejemplo, ¿de qué cuadro son, Marcelo? Aparte de Deportivo Morón, de River. Claro, bueno, ahí está. Para los que son de River, casi le empatan a Belgrano en el final del campeonato. ¿Qué es eso? Un 6. ¿Sí? Entonces, pero lo contrario, no, pero para ilustrarlo, por compartirte, porque sé que estabas afuera y por ahí no te enteraste. Entonces, lo contrario al 7 es el 3,5. ¿Estamos bien con esto? Este es un concepto que necesitamos tener fresco para lo que vamos a ver. La otra cosa que necesitamos tener fresco es el entendimiento de la simbología del altar. Ustedes le llaman también altar acá adelante, ¿no? En las congregaciones en general, lo que está delante de la plataforma, ¿cómo le llamamos? Altar. ¿Está acá esta mañana o está dormido todavía? ¿Festejaron hasta tarde? ¿Tomaron de más? No. Ok. Entonces, ¿cómo le llamamos a lo de acá adelante? Altar. En un altar, ¿cuántos aceptaron a Cristo en un altar? Claro. En un altar aceptaste a Cristo, yo en un altar acepté mi llamado, en un altar me consagré, en un altar me casé. ¿Cuántos están casados? ¿Te casaste en un altar? Los que se casaron, ¿ganaron o perdieron? A ver, ¿ganaron o perdieron? Las dos cosas. Primero perdés. Lo primero que hace el altar lo primero que hace es te saca, después te da. Pero lo primero que hace el altar, si uno va al altar de verdad, consagrado, lo primero que le pasa en el altar es que uno en el altar lo primero que vive es que pierde. Por eso el altar y la entrega son parientes cercanos. Porque lo primero que sucede en un altar es que uno pierde. Uno en un altar se entrega su propia voluntad para caminar en la voluntad de Dios, entrega su propia historia para entrar en la historia de Dios, entregas tu propia individualidad para ser uno con tu cónyuge y ya no ser dos, ser uno, pero ese uno quiere decir que cada uno de los dos, primero que nada, perdió. Después, por supuesto, ganaste y todo, pero primero, como en todas las relaciones relevantes, no hay una relación relevante si uno primero no pierde. Lo natural de un matrimonio es que uno va al encuentro con el cónyuge a dar. La mesa de la construcción familiar se forma poniendo, la mesa es fuerte cuando tiene gente que todo el tiempo pone arriba de la mesa. Si la mesa familiar tenemos gente que fundamentalmente saca, un día no hay nada. Si en un matrimonio, en una familia, tenemos gente que siempre saca y uno solo que pone, un día la mesa está agotada. Entonces son cosas del altar. Lo primero que te hace el altar es te saca. ¿Alguien me entiende esta mañana? Te pide, te llama a que te consagres. ¿Qué es la consagración si no es pérdida? Cuando uno se entrega, decimos, me entrego. ¿Qué es lo que estoy entregando? Claro,
el premio de lo que uno ve más allá te trae al altar, pero lo primero que hace el altar te saca. Por eso en el altar uno se quebranta, por eso en el altar uno pierde, entrega, se pide perdón, se arrepiente. Todo eso es idioma del altar. No, pero yo cuando salí del altar salí renovado. Claro, por supuesto, ¿cómo no voy a salir yo renovado si entregué mi pasado y abracé el futuro con Dios? Es una gran transacción. Pero primero tuve que entregar. Si no entregué, no recibí. Algunas cosas en la vida son como una especie de biblioteca, ¿viste? Si no sacás el libro viejo y no haces el espacio, no va a entrar lo nuevo. Entonces esas son cosas del altar. ¿Estamos bien con esas ideas? Bueno, vamos a Apocalipsis 11. Esto lo escribe un hombre llamado Juan, el apóstol, está viejito, vive en una isla que se llama Patmos, que era donde el Imperio Romano ponía toda la gente con la cual no sabía bien qué hacer. Este hombre Juan ya hizo todo. Ya caminó con Jesús, ya escribió las cartas, ya escribió el Evangelio, ya vio caer el templo de Jerusalén, ya pastoreó en Éfeso. Y es el único apóstol que queda vivo. Miren qué interesante, que el único apóstol que estuvo dispuesto a ir a la cruz fue el único que no murió de manera violenta. Todo el resto lo mataron. Y el único que arriesgó la vida yendo a la cruz, fue el único que quedó vivo de viejo. Así que yo digo que si vos tenés como tiene Juan acá, que tiene arriba de 80 años de aquella época, no de esta época, de aquella época, y estás preso y ya escribiste un evangelio, y ya metiste las cartas, ya pastoreaste, parece como que ya hiciste lo tuyo, ¿están de acuerdo? O sea, suena como que ya está, yo lo mío ya lo hice. Sin embargo, allí en Patmos recibe la visita de un ángel que le dicta el Apocalipsis, y los capítulos 11 y 12 son un punto central de todo el libro. En esa revelación escribe Juan. Entonces me fue dada ¿qué le dieron? Una caña. Le dieron una caña. En griego, un tálamo. ¿Quiere decir conmigo tálamo? Qué bien que habla griego, ¿eh? Un tálamo, una caña de medir. Era como una especie de herramienta de la construcción. Para los que tienen unos años, ¿se acuerdan cuando usábamos los metros de madera? ¿Sí? Y entonces era una medida. ¿No? Hoy medimos con el celular, pero les cuento a los que son más jóvenes que en otro siglo, literalmente, usábamos una cosa que se llamaba metro, ¿sí? Que medían. Entonces, bueno, algo así recibe Juan, un tálamo, una caña, semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán, es decir, pisotearán la ciudad santa 42 meses, que serían ¿cuántos años? 3 años y medio. Muy bien, me va entendiendo para dónde voy, ¿no? Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, que 1260 días son 42 meses, que usted me dijo que 42 meses son ¿cuántos años? 3 y medio, ¿no? Entonces van a pisotear la ciudad 3 y medio, pero después los testigos van a ir a predicar 3 y medio, ¿no? Y 3 y medio más 3 y medio, ¿cuánto le da? Ahí va. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que nos lluevan los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y hasta ahí la lectura de esta mañana. Entonces Juan tiene una situación. El hombre está tranquilo en la recta final de los días y se encuentra con la visita de este ángel que le pone revelación tras revelación. El libro de Apocalipsis tiene ciclos de revelación. En este capítulo empieza uno nuevo. En este ciclo de revelación, Juan recibe una vara que es una vara común
que es como una herramienta de medición, y dice que la recibió como una vara semejante, a una caña semejante, y ahí hay un juego entre caña y vara, porque dice que recibe una caña, que es como una herramienta, pero después es una vara. Y la palabra que usa ahí, y no es que me quiero poner complicado esta mañana, es otra palabra griega que es la palabra rhabdos, que tiene que ver con una vara de autoridad. Una caña común y silvestre que de pronto, cuando Juan la toma, es una vara de autoridad. Ayúdeme porque con los festejos de ayer yo estoy un poquito distraído. ¿Usted se acuerda alguna historia de alguien que tenía un palo común, pero después con ese palo hizo un par de cosas? Moisés, ¿no? Que se encuentra con Dios en una zarza que no se consumía y desde ahí Dios le habla. Y entonces, usando lo común que tenía Moisés, diga conmigo, lo común, no algo extraordinario, lo común. Dios usa lo común, lo que ya tenés, para todos los que están involucrados en la obra y piensan que la clave del próximo crecimiento, del próximo salto, es alguna impartición de algo absolutamente extraordinario que no tenés. Bueno, no dejes de orar, por supuesto, por lo aquello que todavía no viviste, pero sabé que el primer paso es que tu palo común y silvestre lo consagres y Dios lo puede usar para algo fuera de lo común. Eso es lo primero. Yo puedo ser un albañil para la gloria de Dios. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Puedo ser ama de casa para la gloria de Dios? ¿Puedo ser médico para la gloria de Dios? ¿Puedo ser peluquero para la gloria de Dios? ¿Abogado? Incluso puedo ser hasta pastor para la gloria de Dios. ¿Qué opinan ustedes? Claro, lo que sea, el palo que tenés en la mano. Fíjense en aquella historia, ¿se acuerdan? Moisés la tira y ¿en qué se transforma? La toma y ¿en qué se transforma? En un palo otra vez. Después de que Dios lo convence, el capítulo 4 de Éxodo va a decir, salió Moisés rumbo a Egipto y la vara milagrosa con él. Ya no era el palo con el que cascaba a las cabras, ahora de pronto era una señal. Bueno, esto es el primer punto donde queremos parar esta mañana. Vamos a consagrar a Dios lo que tenemos. Ahora, por supuesto, no dejamos de orar por aquello extraordinario que queremos vivir. Bien, pero mientras llega lo extraordinario, consagremos lo ordinario, lo que soy. Porque déjenme decirle algo muy rápido. Vos no tenés que ser otra persona. Vos tenés que ser el que sos, consagrado. Para aquellos que miran la palabra y ven historias o miran la vida de otro y dicen, ¿cómo me gustaría ser así? No va por ahí la cosa. Vos no tenés que ser la persona que no sos. Vos tenés que ser la persona que sos, consagrada. No hay un solo versículo en los evangelios donde Jesús le diga a alguno de los discípulos, no seas así. A Pedro le llega a decir, apártate de mí, Satanás, que es como el tope de insulto bíblico, ¿no? O sea, eso e inicuo incircunciso, esos dos son los peores insultos de la Biblia. Pero no le dice, no podés ser así. ¿Qué le está pidiendo Jesús a Pedro? Que se controle, que controle su temperamento. Pero no quiere que se tranquilice. Porque cuando Jesús no esté, el que va a salir a poner el pecho y a enfrentar todo, ¿quién va a ser? Pedro. Dos hermanos llamados Jacobo y Juan lo van a ver un día a Jesús y dice, escúchame una cosa. Dice, nosotros no nos podemos sentar uno a la izquierda o el otro a la derecha. ¿Y Jesús qué les contesta? Mira, yo no reparto los lugares, eso es mi papá, el que arma la mesa. Siguiente hoja de la Biblia, vuelven con la madre. ¿Qué les dice? ¿Te acordás, Jesús, que yo te hacía el Nesquik de chico? Bueno, ¿podés sentar a mis hijos a la izquierda y a la derecha? ¿Y Jesús qué dice? Ustedes son Boanerges, los hijos de la tormenta. Es una manera bíblica de que te digan calentón. Pero no les dice no sean así, porque después Jacobo
cuando lo apaleen los del Sanedrín en Hechos capítulo 3, va a salir feliz de que lo hayan apaleado por causa del nombre de Cristo y le van a decir, los vamos a dejar salir, pero no hablen más. Y Jacobo se va a ir de ahí diciendo, olvídate, salimos de acá y seguimos hablando. Necesitas al hijo de la tormenta. Y Mateo está escribiendo el Evangelio, tranquilo, ya en la casa, guardado. Pero necesitas el tipo que te escribe el evangélico, necesitas el calentón que te sale a enfrentar. Entonces, ¿vos quién sos? No quieras ser otro. Sé ese, pero consagrado. Entonces, ¿tenés carácter fuerte? Consagralo. ¿Sí? ¿Tenés un carácter tranqui? No mires a Pedro diciendo me gustaría ser así. No, encontrá tu propósito, consagrá tu carácter. Consagrar tu temperamento. ¿Alguien me entiende esta mañana? Bueno, eso es parte de tu vara. Eso es parte de la vara común que vos tenés. Yo soy esto. A mí hay cosas que no me dan miedo. Yo soy esto. Escucho un sermón y se me ocurre un libro. Bueno, sentate y escribí mi vida. No, yo veo una situación y algo me hierve y tengo que entrarle. Entrale. Primera cosa, tu primer vara, que es tu propia forma de ser, tu propio temperamento. Eso es lo primero que tenés que consagrar. No reniegues ni lo maldigas, jamás hables mal de vos mismo. No te maltrates, conságrate. Así que esta es nuestra primer parada en esta mañana. Lo que soy, lo que tengo, lo que aprendí, mi oficio. Mi temperamento con el cual nací, vine de fábrica con un temperamento determinado, no lo quiero perder, lo quiero consagrar. Y quiero que Dios use eso para algo. Ahora, en el medio, si estás sentado con alguien que tenés confianza, decile, necesito que en el medio me aguantes un toque y además que me ayudes cuando me bandeo, dame vos con tu propia vara, ¿sí? Y llamame al orden, ¿ok? ¿Está bien? Porque estamos en un tiempo donde la gente piensa que si algo lo hace de corazón es válido solamente porque lo hizo de corazón. Y eso no es así. Las cosas no son válidas porque yo tenía una buena intención. Son válidas o no, depende de lo que son las cosas. Pero la iglesia se construye con dones, llamados, habilidades y temperamentos que están acá repartidos. Eso vamos a consagrar esta mañana. ¿Se animan? ¿Sí? Así que te pido que ahí donde estás cierres tus ojos un momento, identifiques bien alguna vara en tu vida. Entonces por ahí chocaste 10 veces con alguien porque sos un calentón. ¿Qué te parece si en vez de ser un calentón te volvés un guerrero? ¿Qué te parece? Por ahí 200 veces te agarró alguien de tu casa, de tu familia o alguno de tus líderes y te dijo, dale, querido, movete, estás siempre pensando. Bueno, ¿qué te parece si en vez de ser alguien tan pancho, te volvés un estudioso o un escritor? Identifica algo que vos digas, esto es una vara en mi vida. Cuando lo tengas identificado, donde estás, ponete de pie. Cuando vos digas, yo creo que tengo esto, tu oficio, tus habilidades. Cuando tengas algo identificado, que esta mañana estás lista o estás listo para consagrar, donde estás, ponete de pie. Mis hermanos que están de pie ahí, como si pudieras levantar tu vara a Dios, alzar las manos. Sí, Señor, yo tengo esto. No es el don más sobrenatural, no es la habilidad más extraordinaria, pero sé hacer esto. Dios lo fue a buscar a Moisés, entre otras cosas, porque sabía conducir, era pastor. Después Dios hace lo de él.
y agarra un pastor de cabra y te lo vuelve pastor de un pueblo. Esa es la parte de él. Pero nosotros somos Moisés delante de Dios esta mañana diciendo, Señor, yo sé hacer esto. Tengo este oficio, estudié esto, que no sé para qué sirve en el reino, pero acá está mi vara. Así que ahí donde estás, abrí tu boca y decirle, Señor, te la entrego. Te entrego mi vara, no sé cómo la podés usar, pero usala, acá la tengo. Usala para lo que vos quieras, para lo que a vos te parezca. En el nombre de Jesús. Tengo este temperamento, Señor, usalo. A mí me parece que es una caña común y silvestre, pero vos lo podés volver una vara. En el nombre de Jesús, que levantada en tu nombre, abra el cielo, toque la tierra, haga descender tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En una oración así, una de mis hermanas de la congregación consagró su peluquería. Ella vio que el sillón de la peluquería de pronto tuvo una visión que se le volvió un púlpito y la gente se le sentaba en un púlpito. No para de llevar gente a Cristo. Y es peluquera, no fue al seminario, es peluquera. Pero resulta que terminó siendo una evangelista extraordinaria. Una mañana en un culto levantó las manos y dijo, yo soy peluquera, Señor. No sé si lo querés usar para algo, levanta tu vara. Dásela. En el nombre de Jesús, Señor, lo que yo sé hacer. No solamente lo que ya identifiqué ministerialmente, mis oficios, mis habilidades. Esas son tuyas, Rey. En el nombre de Jesús. A mí me parece una caña, pero esta mañana lo consagro para que se vuelva una vara. En el nombre de Jesús. Y sirva para la gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Así que antes de decirle al de al lado que se siente, decirle que no suelte la vara. ¿Sí? Y se le cae, que la levante. Toma asiento un momento más. Así que tiene esto Juan y le manda a Dios medir el altar, pero no le dice que tiene que medir. Eso es raro en la Biblia porque los pasajes donde Dios manda medir el altar o el templo, por ejemplo, Ezequiel 47, las medidas son con centímetros. Pero acá Dios no le da instrucción, dice, medí el altar. ¿De qué tamaño? No sé, ¿cuántos van a adorar ahí? ¿Cuál sería el tamaño del altar de Centro Cristiano? ¿Esto qué tendrá? 9 de ancho y ¿qué tendrá? 2,5, 3 de largo. 16 por 3,5, 4. ¿Qué opinan? ¿Ese es el tamaño del altar? ¿Puede ser que el altar viaje? ¿Puede ser que un altar salga de un templo? ¿Cuál es el tamaño correcto de un altar? Bueno, depende cuánta gente voy a meter a adorar ahí. Los adoradores definen el altar. Yo vi anoche que el pastor Satirio llamó al altar. Y entonces vi que algunos de los servidores, ¿qué hicieron? Agarraron las sillas y las apilaron. ¿Qué estaban haciendo? Agrandando el altar. Porque no entraban los adoradores del altar en el altar. ¿Cuánto puede medir el altar? Bueno, el altar mide lo que vos quieras. Es una decisión nuestra. No, pero Dios, ¿qué querrá? Otro día lo hablamos. Yo creo que tengo una idea de eso, pero no nos da el tiempo. Pero lo que sí te digo que en primera instancia es una decisión tuya. El altar termina acá, termina en el vidrio, termina enfrente, termina en la plaza. ¿Dónde termina? Y bueno, depende cuánta gente va a adorar. Depende de la cantidad de gente que adore en el altar, será el tamaño del altar. Así que el altar está definido. ¿Cuánto queremos crecer? Cuando hablamos de crecimiento, ¿de qué estamos hablando? De algo parecido. Si nosotros hablamos de crecimiento, bueno, hablamos, por ejemplo, de nuestra dinámica de vida y nuestra dinámica está marcada por la entrega y la consagración. Otra vez, ¿de qué tamaño el altar? Así que le dice Dios a Juan, medí el altar,
de cuánto tamaño va a ser. Ahora, lo de afuera, lo del patio, y eso tiene que ver con una figura que tenía que ver con el templo. Cuando Juan escribe esto, el templo de Jerusalén ya fue derribado. Pero ustedes saben, el templo, que era como una maqueta de cómo encontrarse con Dios, tenía un lugar que se llamaba Santísimo, un lugar que se llamaba Santo, estoy haciéndolo muy fácil, y otro lugar que se llamaban atrios o patio. El patio era donde se juntaba la gente y ahí decidía iniciar un camino hasta el encuentro con Dios. ¿Conocen ese camino? Que se juntaban ahí, un tipo tocaba una corneta que se llama ¿cómo? Shofar. Se reunía Israel, el sacerdote les recordaba la Shemá, ustedes son el pueblo de Dios y Él es un Dios que anda buscando un pueblo, recordaba el pacto. Entonces Israel empezaba un proceso, pasaba por una pileta donde se lavaba simbólicamente, y después un altar de sacrificio, y después iba a un lugar santo representado por los sacerdotes, y después entraba al Santísimo. Déjenme correr una perdiz. ¿Cuántos sacerdotes entraban al Santísimo? Uno solo. ¿Alguien se acuerda la ropa del sacerdote cómo era? Era blanca de lino, ¿y qué tenía abajo? Unas campanitas. ¿Y el pie? Atado con una soga. Todos saben por qué, ¿no? Porque si el tipo estaba medio chueco y entraba a la presencia de Dios y no soportaba la santidad y espichaba ahí, caía seco, agarraba y decía, che, escuché las campanitas, se murió el sacerdote, anda a buscarlo vos, mi vida. Entonces lo tenían atado con la soga y lo sacaban tironeando para afuera, ¿sí? Pero no eran sonsos. Entonces lo sacaban así. Bueno, ese era el camino. Así que cuando Dios le dice a Juan, mirá, el altar, el lugar de entrega, decidí vos cuántos van a entrar. Ahora, no te preocupes por el patio. Lo de afuera lo están pisoteando. Lo de afuera funciona en 3:30. Entonces, ayer fue una noche de celebración, ¿no? Pero cuando veníamos nos llevaban para el hotel, nos cruzamos con un muchacho que manejaba una moto, que no podía mantener la línea, llevando un bebé en el medio entre él y la esposa, que también venía de acá, los dos fumando, copeteado como loco. ¿Qué opina? ¿Está bueno llevar a tu nene en moto borracho? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque funciona en 3:30. No funciona en 7. Ayer estábamos en la casa de Mabel y me llamaron los padres, por ahí lo vieron en las noticias hace 2 semanas, un chico en Rafael Calzada que pasaron 2 personas en moto, le pegaron unos tiros en la espalda, ¿lo vieron en esa noticia? Y después regresaron porque se habían dado cuenta que estaba vivo y lo remataron. Salieron 1000 cosas, bueno, nada, el chico, un pibe re sano, buen alumno, y nada, aparentemente fue un pago para entrar en un cartel de drogas de las 2 personas que iban en la moto, que para entrar en determinadas cosas tenés que pagar con un muerto, ¿no? Y este chico que iba al colegio, pararon y lo mataron, ¿no? ¿Qué es eso? El patio en 3:30. Está roto. El patio funciona mal. Está roto. Los números de crecimiento del suicidio en nuestro país. ¿De dónde viene eso? Es que el patio está roto. Está funcionando mal. Argentina es el país que más rápidamente su población se está envejeciendo por la cantidad de matrimonios que no tienen hijos o a lo sumo tienen uno solo. Entonces, en la última década, Argentina es el país que más rápido envejece su población. En este momento superamos a Canadá. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque cuando hablas con muchas parejas, lo cuento porque acá sé que no pasa, pero hablas con muchas parejas, prefieren un perro a un hijo y le llaman perrijo. ¿Ya llegaron a casa así idioteces o todavía no? Ok. Y entonces vos le decís, pero no vas a tener un hijo, y es un montón, te dicen.
Dice, pero vos te explicaron que saliste de algún lado, te creíste lo de la cigüeña en el repollo, ¿cómo pensás que naciste? Porque alguien asumió que vos eras un montón y puso el lomo, pero ahora no. ¿Por qué pasa eso? Porque el patio está roto. ¿Por qué crece la violencia? ¿Por qué crecen las drogas? Porque está roto el patio. Porque funciona en 3,5, no funciona en 7. Bueno, Jesús lo dijo claro, ¿no? Él dijo, el mundo entero está bajo el maligno, pero confiad que yo vencí. ¿Pero bajo qué está el mundo? Bajo el maligno. Entonces, cuando nosotros vemos alguna cosa en la calle, decimos, ¿cómo puede ser? ¿Y cómo no va a ser si funciona en 3,5? Está roto. El pasaje dice, la gente lo va a pisotear al patio. ¿Cuánto tiempo? 42 meses, 3 años. Ahí hay toda una simbología. Y del altar van a salir testigos que dice la palabra que son el candelabro y el olivo. Eso tiene que ver con un pasaje, anótatelo por ahí, por algún lado después lo lees, que tiene que ver con Zacarías capítulo 4, que cuando Zacarías en el capítulo 4, ustedes saben que no importa el lugar donde está en la Biblia, Zacarías es el último profeta que profetiza antes del silencio. El último profeta que profetiza en el Antiguo Testamento es Zacarías, después vienen 400 años sin profecía. Y rompe el silencio otro profeta también llamado Zacarías, el papá de Juan, que también se llamaba Zacarías. Pero en el medio de los dos Zacarías hay 400 años de silencio. El último profeta que profetiza, que se llama Zacarías, en el capítulo 4 recibe una visión donde la restauración total de Israel va a venir, porque desde el olivo, desde el árbol del olivo, va a salir un aceite que va a encender un candelabro. Ahí hay un símbolo, que la restauración viene por palabra y por unción. ¿Querés decirlo conmigo? Palabra y unción. Estamos hablando de crecimiento. ¿En qué tengo que crecer? Palabra y unción. La palabra, la unción del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Querés decirlo una vez más? Unción y palabra. Así que estos dos profetas, estos dos testigos, la palabra testigo en griego, la palabra marturio, ¿a qué les suena? A mártir. Estos dos tipos recontraentregados que están dispuestos a dar la vida, salen del altar para predicar en el patio que está 42 meses pisoteado. Le van a agregar 42 meses de predicación. Ayúdeme, 3,5 más 3,5, 7. Nosotros comemos acá y manifestamos allá. Nos consagramos acá y brillamos allá. Recibimos acá y transformamos allá. Nos entregamos en el altar y cambiamos el patio. Esa es la palabra. Si yo vengo al altar solo para que el altar me haga bien, el altar no cumple el propósito por el cual Dios lo instituyó. Dios instituyó el altar para que yo en el altar me pierda en las manos de Dios. Dios instituyó en el altar para que yo logre hablar el idioma que habla Dios. Que Dios no habla perfección, mis hermanos, con nosotros. ¿Cómo les va con la perfección? ¿Cómo vienen con eso? Solo para testimonio, para que yo no me sienta tan mal. ¿Cuántos pecaron esta semana? Levanten la mano. Levanten la mano, que la confesión es libertad. Algunos levantaron las dos manos. Okay, esa es la actitud. Ok. Entonces nosotros no vamos a capturar a Dios con perfección. No tenemos. Entonces vuelvo al comienzo. Pastor, no puede ser, fulano de tal me raspó. Claro, es prácticamente un ser humano, como vos, que también raspas a otros. Entonces nosotros no tenemos perfección. No le estoy bajando el precio a la santidad. Démoslo todo, pero no sé cómo les va con la perfección. A mí no me viene saliendo. Ahora lo estoy dando todo. Y hay momentos que me va mejor que otros. Hay momentos que digo, ahora ando bien, ahora sí que la tengo. Y ahí escucho la voz del Espíritu Santo y dice, orgulloso. Y ya me doy cuenta que estoy otra vez mal. Yo no voy a capturar a Dios con perfección, pero lo puedo capturar con una cosa que Él está esperando, que se llama consagración. Que eso lo define Él mismo. Que cuando uno de los... Es un pasaje, usted lo conoce, uno más conocido de la historia de cristiandad. Dio a su Hijo unigénito. Es un dador. Y Cristo aparece como el que se consagró, como el entregado. Y ese idioma sí lo podemos hablar. Y ese es el propósito del altar.
Yo vengo al altar para perder, para vaciarme. Si yo no me vacío, nunca me lleno. Otra vez, si yo no saco el libro viejo de la biblioteca, no hay lugar para lo nuevo. Cuando Jesús habla sobre cómo recibir la unción nueva, dice que agarrar el odre, que es esta vida, y entregarla para recibir una nueva que Dios llene con un vino nuevo. Son cosas del altar, temas del altar. Acá nos consagramos, acá perdemos, nos llenamos. Y miren, mi esposa un día, hablando de esto, lo cuento aprovechando que ella no está, porque no quiero darle argumento de que hace las cosas bien, porque después cree que somos iguales. Bien, pero Mario un día agarra y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que el altar te llama, te cambia y te expulsa. Y es así. Igual no se lo digan que tiene razón, pero es así. Te llama. Hablábamos con el pastor Satir en el almuerzo ayer de la cantidad de gente que no entiende el valor de los actos espirituales proféticos y de hacerlos de manera integral. El pastor anoche llama al altar para una entrega, pero algunos no fueron. Porque piensan, es lo mismo estar en el altar que estar acá en la silla. No, no es lo mismo. No es lo mismo quedarme donde estoy que reaccionar. No, pero igual estaban los pasillos llenos, no iba a llegar al altar. No importa, porque el punto de ir al altar no es el punto de llegar, es el punto primero que nada de salir. Es como el Salmo, donde dice que para que yo entre en lo nuevo, dice que Dios me llama a salir y entrar. Es como Jesús, que es la puerta para que salga y entre. Cuando soy llamado, ¿no? Y algunos creen, es lo mismo que lo haga sentado en la silla que lo haga parado. No es lo mismo. Es lo mismo que lo haga en mi silla que lo haga en el altar. No es lo mismo. Es lo mismo que lo repita en mi mente que lo repita en mi boca. No es lo mismo. Y te digo una cosa, si te parece que es lo mismo, hacelo. Pero cuando una persona no puede, por ejemplo, repetir una declaración profética porque le da vergüenza acá, en la casa de Dios, al lado de gente que cree lo mismo que él, abrir la boca y repetir una declaración profética, lo único que está mostrando es que se le metió un cacho del patio adentro. Y el altar está instituido para que yo vaya. No, pero pastor, hay cosas que no son mi estilo. Claro, el altar es incómodo. Pero hay cosas que me cuestan, porque eso me da... Claro, sí. El altar te saca, después te da. Primero te saca, te da después. Y pero está bien que no puede ser de Dios si yo no estoy tranquilo. ¿Conocen la cantidad de gente que piensa la gansada de que si algo es de Dios vas a estar en paz? ¿Escucharon esa pavada ya alguna vez? ¿Sí? Entonces yo me imagino, ¿cómo se llama el muchacho este? El hijo del carpintero. ¿Cómo es que se me fue el nombre? El de Nazaret, ¿cómo era? Ese, Jesús, ok. Que dice que estaba en un huerto con tanta angustia que sudaba sangre. Así que siguiendo la regla esta de los que creen que si no estás en paz, no es de Dios, se levantó Jesús y dijo, no debe ser de Dios que vaya a la cruz. Mirá cómo estoy, angustiado hasta la muerte. Así que no fue nada a la cruz y seguimos todos condenados. No sé dónde salió esa regla. Para mí salió de vanidosos que establecieron que sus sentimientos son la regla. Y yo creo que la regla tiene que ser Cristo. Entonces el altar primero te saca. El altar te incomoda. El altar te maltrata. Después te da. Por eso venís luchando y te va lleno. Venís quebrantado y te va feliz. Venís angustiado y salís en paz. Pero primero te incomoda. Y por último, te envía a algún lado. Los testigos son enviados al patio. Hay que cambiar el patio. ¿Quién lo cambia? Gente que haya pasado por el altar. Que sean palabra y unción. Bueno, ¿qué dirían? ¿Se entendió?
¿Sí o no? ¿La tienen? Bueno, me dijeron que termine 1:30. Vengo bastante bien. Entonces yo diría, no, sin música no quiero que nadie se me emocione, nada, quiero que lo piense. Piénselo. ¿Está para pensarlo? ¿Sí? Le explica en 1 minuto por reloj, porque tengo poquito tiempo. ¿Le explica en 1 minuto por reloj al de al lado la palabra de esta mañana? Date vuelta y decirle, explícame, dale. ¿Estamos bien? ¿Cómo lo ves? ¿La entendió el de al lado o no entendió nada? ¿Te habló de otra cosa? No, porque la palabra esta mañana, que Lautaro Martínez. No. ¿Te habló de la palabra o todavía? Bueno, si la palabra es tuya, no si la entendiste, si además de entenderla, la abrazás. ¿Y qué sería abrazar la palabra esta mañana? Ser el tipo de gente que pasa por el altar y se va al patio. Eso es abrazar la palabra esta mañana. Vengo al altar a crecer en el espíritu y me voy al patio a transformar. Si la palabra esta mañana es una palabra tuya, te voy a pedir donde estás que te pongas de pie. Se casa el nene, ¿sabían, no? Se casa la semana que viene, el chiquito. Entonces, nosotros esta mañana vamos a usar los 7 minutos que tenemos para hacer algo profético. ¿Están para hacer algo profético? Esto tiene que ver con nuestras propias vidas, con activar algo en nuestras propias vidas y también, para los que estamos de visita, con dejar algo sobre esta ciudad, y con los que son de la ciudad se aprovechan y reciben toda esta oración de ustedes y de los que venimos de afuera. Entonces, la palabra es tuya. Te voy a invitar que vengas al altar. Vas al altar a decirle al Señor, Señor, yo hace un ratito te dije que te doy lo que tengo. Bueno, ahora acá estoy en el altar, acá estoy perdiendo. Acá estoy en el altar sin ninguna expectativa más que entregarme. Estoy en el altar sin ningún otro deseo que simplemente vos recibas lo que me mereces. Y no sé si la vara que yo tengo para dar es la gran vara, pero es la que tengo. Y ojalá Dios a todos un día nos mejore la vara. Pero por lo pronto, ¿qué les parece? Entregamos la que tenemos. Así que acá en el altar, y transformamos esta mañana nuestros pasillos en el auditorio, son parte del altar, amén. ¿Sí? Pero salimos de nuestra silla para decirle a Dios esta mañana lo que estudié. En el nombre de Jesús. Mi historia. Mis habilidades. No solamente mi conocimiento de la palabra, no solamente eso también, por supuesto, no solamente mis experiencias con Dios, por supuesto que eso también, pero lo que tengo, mi temperamento, eso lo quiero consagrar esta mañana. Perdelo esta mañana delante de Dios. Sí, Señor, acá está, esta es mi vara, te la rindo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, una peluquería puede ser un púlpito. Una empresa puede ser una sala de partos.
Un negocio puede ser un centro de proclamación del Evangelio. Si primero los testigos pasamos por el altar y nos vamos a cambiar el patio. En el nombre de Jesús. Y estamos aquí esta mañana y podemos no saber exactamente cómo hacerlo. Pero alguien está para levantar las manos y decir: Señor, úsame a mí. No sé bien cómo sería, pero úsame a mí. Lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús. 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 Apóstol Marcelo, usted me regala 4 minutos de su tiempo. 4. ¿Estás listo para darte vuelta mirando a la ciudad? ¿Dónde está la pastora Mabel? Pastora, te necesitamos esta mañana como una general. Quiero pedirte que te vayas afuera. Veo por favor los servidores que abran las puertas. Y vamos a salir a la vereda, a hacer un acto profético. Vamos a profetizarle al patio en esta mañana de que va a mejorar, que va a cambiar, que se va a sanar. Aquí en el altar le dijimos a Dios que nos use a nosotros. Y ahora vamos a profetizarle al patio esta mañana que toda obra del infierno va a caer, que todo yugo de maldad se va a romper en el nombre de Jesús. Nosotros que nos consagramos, además vamos a profetizar esta mañana. Y Dios te va a poner visiones, te va a poner cargas, te va a dar ideas en el nombre de Jesús. Así que ella, Mabel, que es nuestra general acá esta mañana, ella nos guía y le vamos a profetizar al patio en el nombre de Jesús. Así que vamos allí. En el nombre de... La vara que entregaste es la vara que vas a usar esta mañana. En el nombre de Jesús. Y cuando escuches que comienza la alabanza, ¿cuántos son de otros lugares? Levanten la mano los que son de... Pedile: Señor, dame palabra para mi ciudad, palabra para mi pueblo, en el nombre de Jesús esta mañana. Y en el nombre de Cristo, cuando escuches la alabanza que comienza, entonces venimos nuevamente al altar para adorar juntos a Dios. Vamos.